Hola, soy Nordi Serpa, miramedicos.com. Hoy tenemos el gusto de hablar con el doctor Miguel Ángel Cota Vargas, médico especialista internista y nefrólogo con más de 20 años de experiencia. Bienvenido, doctor. Gracias. Un gusto tenerlo con nosotros. Doctor, háblenos un poquito de por qué decidió estudiar medicina. Bueno, yo creo que en mi caso fue algo complejo. La medicina, vengo de una familia de profesionistas en otra área, completamente diferente a la salud. Y bueno, mi experiencia en la preparatoria fue con amigos, familiares médicos. Me fui introduciendo en ese ambiente poco a poco y me llamó la atención. Fui experimentando el estar relacionado con pacientes. Me tocó aprender a los 15, 16 años cómo suturar, cómo hacer puntos a alguien de una herida. Buscábamos luego oportunidades de ir a hospitales a hacer prácticas sin saber mucho, pero con la curiosidad y con el interés. Y ahí me fue creciendo mi interés hacia la medicina realmente. Qué bueno. ¿Y por qué medicina interna? Bueno, mira, la medicina interna me gusta porque es el origen de la medicina clínica del adulto. Okay. El médico internista tiene que saber de todas las especialidades, de todas las enfermedades del adulto, con cierta profundidad, para poder saber resolver. Ya después, temas de subespecialidad, algo de cardiología, algo de por acá, las partes difíciles de cada enfermedad se las dejamos a los subespecialistas, pero al final el médico internista tiene que saber de todo un poco y saber resolver de estas enfermedades. Entonces yo creo que a mí se me hace muy interesante, tienen mayor obligación de saber más cosas, de estudiar más, pero a la vez tienes un campo de acción mucho más amplio. Y ya después de tener experiencia como médico internista, ¿por qué decidió irse también por nefrología? Bueno, mira, yo creo que la nefrología es un área de mucha oportunidad, un campo de mucha oportunidad, y a la vez es un área de mucho conocimiento. Muchas de las enfermedades que se manejan en la nefrología son enfermedades que ves a diario. La hipertensión es parte de la nefrología. El origen de la hipertensión es el riñón. La diabetes origina problemas en el riñón. La primera causa a nivel mundial de estar en diálisis es la diabetes. Entonces, la nefrología tiene interrelación con muchas enfermedades del día a día del médico internista y del médico general. Tomando en cuenta nuestra población latina, que tenemos mucha obesidad, mucha diabetes, mucha hipertensión, al final del camino o a una parte avanzada del camino de su enfermedad van a terminar viendo al nefrólogo. Ahora, miras el por qué. Bueno, el conocimiento, lo que implica atender las enfermedades nefrológicas es muy interesante. El meterse en los libros, en la parte teórica, es muy interesante la nefrología. Ahora, ¿qué es la nefrología? ¿Qué atiende la nefrología? ¿Hacia dónde va uno como paciente para poder ir a un nefrólogo, no? Claro. Bueno, mira, la nefrología es una especialidad clínica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros realmente no tenemos una injerencia quirúrgica de operar, de entrar. Tenemos muy poca campo de acción en esa área. Es un área no quirúrgica en la cual estudia las enfermedades propias del riñón y las complicaciones renales de otras enfermedades sistémicas. Como platicábamos, la diabetes daña el riñón. Algunas enfermedades autoinmunes dañan el riñón. Las intoxicaciones por algunos fármacos dañan riñón. Entonces nosotros nos dedicamos a esa área. Vemos trasplante renal cuando ya al final del camino se pierde la función renal. Bueno, nos dedicamos al trasplante renal. No quirúrgicamente, no operamos, no ponemos el riñón, pero evaluamos al paciente previo al trasplante y lo manejamos farmacológicamente después del trasplante. Le damos seguimiento médico. También nos dedicamos al área de cuando ya no funciona el riñón. Es en la única parte donde nosotros metemos a la parte quirúrgica. Colocamos los catéteres para hacer hemodiálisis o diálisis peritoneal y damos las indicaciones, el manejo médico de estos pacientes. Es decir, cómo se debe hacer el procedimiento técnico. Se lo indicamos al personal de enfermería, al personal técnico que se
que lleva a cabo la terapia de sustitución renal. Entonces, es un área clínica que ve las complicaciones renales de muchas enfermedades sistémicas y aparte de unas cuantas enfermedades que son propias del riñón. Ok, ahora, me surge con toda esta explicación una duda y creo que muchas personas también. ¿Cuál es la diferencia entre un nefrólogo y un urólogo? Qué bueno que lo preguntas porque sí, en el consultorio luego llega alguien que requiere al urólogo y bueno, tienes que, al final lo ayudas de cierta manera, pero no terminas dándole solución porque lo terminas refiriendo a urología. Okay. El urólogo es la especialidad quirúrgica, okay, es decir, que opera, pero todo el sistema urinario, desde el riñón hasta la parte del conducto externo de la orina, sea masculino o femenino, la uretra. Ellos quitan un riñón, operan y quitan cálculos renales, las piedras. En el hombre operan la próstata, pueden operar vejiga, ¿sí? Pueden haber todas las complicaciones a nivel del aparato reproductor masculino principalmente y algunas cosas del aparato reproductor femenino, pero que estén ligados con la parte, la vía de salida o que esté relacionado con la vejiga, pero normalmente es más con el aparato reproductor masculino. Entonces ellos operan más que otra cosa. Con el riñón se meten en la parte de quitar un riñón, quitar piedras, poner ciertos catéteres que son para mejorar la salida de la orina del riñón hacia la vejiga, pero no tratan propiamente la enfermedad del riñón como nosotros. Ok, o sea, si hay que quitar, por ejemplo, si hay que operar para retirar un riñón, va ligada las dos especialidades, ¿no? Sí, porque en su momento nosotros vamos a hacer el diagnóstico de cierta enfermedad renal y lo tendríamos que referir con el urólogo para que haga la cirugía. O si es muy específico como el cáncer de riñón, el paciente puede llegar con nosotros o con ellos. Muchas veces llega por presencia de sangre en la orina. Y bueno, después de los estudios de imagen puede salir alguna tumoración en el riñón. Y el personaje que lo va a retirar como médico va a ser el urólogo. Nosotros podríamos hacer el diagnóstico si sabes que tienes un tumor con alta probabilidad que sea maligno o que sea tal tipo de diagnóstico, te tengo que referir al urólogo para que él haga el procedimiento quirúrgico y retire el riñón. O sea, si yo tengo algún dolor que me dé la sensación de que puede ser mis riñones, debo de ir primero con el nefrólogo y ya ustedes me dicen que... No está peleado el ser evaluado por el urólogo. Ok, o cómo saber cuándo ir con uno y cuándo ir con el otro. Bueno, normalmente las enfermedades que aquejan al riñón y que serían parte del campo de acción de los urólogos es más local, es decir, sí, la infección urinaria, que también nosotros lo manejamos, los cálculos renales, quistes renales, pero todo eso se identificaría con un estudio de orina o con un estudio de imagen que a lo mejor algún médico internista, algún cirujano ya te lo hizo o un médico general. Y al final, si ven que es un tumor, bueno, te van a referir más con el urólogo que con el nefrólogo. Pero, ¿cuándo te refieren más con el nefrólogo? Cuando tenemos al paciente diabético que tiene una enfermedad metabólica generalizada, diabético o que ya es hipertenso o que tiene una enfermedad autoinmune, ¿sí? A ese tipo de pacientes son los que vienen más directamente con nosotros, más que con el urólogo. Porque nosotros vemos la parte de lo funcional. El urólogo ve más la parte de, si quieres verlo así, de lo anatómico y lo estructural de los órganos. Okay. ¿Qué función cumplen los riñones en nuestro organismo? Bueno, mira, es una pregunta muy interesante porque los riñones normalmente pensamos que es nada más tirar agua, pero tienen 7 funciones muy importantes. Forman parte de la creación de glucosa o de azúcar de nuestro organismo. Tienen injerencia en la regulación del pH, o sea, de la acidez de la sangre. Tienen relación con la vitamina D. Son el órgano que al final activa la vitamina D.
Seguramente, si te acuerdas, nos han enseñado que la vitamina D tiene que pasar por la piel. Sí, pero después de pasar por la piel y estés expuesto a la luz solar, tiene que pasar al riñón para que se active. Entonces, una vitamina D activada está dada por un riñón íntegro. El control del agua, es decir, qué tanta líquido vas a tirar como orina. Cambia diferente la situación. Cuando estás en frío, en un ambiente frío, tiras mucho líquido porque trata el organismo de mantener la temperatura, entonces trata de mantener el menos líquido en tu organismo. Cuando hace calor, estás a 40, 45 grados, necesitas más líquido en tu organismo, entonces orinas poco. Esa regulación la da el riñón. También regula al sodio, potasio, cloro, calcio y fósforo, que son los electrolitos principales del organismo. O los tira o los retiene. Y por parte última también tira todas las toxinas que no requiere el organismo. El comer proteína, el comer vegetales, ciertas sustancias que producen también los vegetales, las vas a tirar por la vía urinaria. Entonces, si no tienes un riñón íntegro en su funcionamiento, estas 7 funciones básicas se van a ver alteradas y va a originar que haya una disfunción generalizada. Pero, por desgracia, son más visibles o nada más son francamente visibles cuando tienes un funcionamiento renal menor al 30%. Entonces, tienes 40, 50, 60%, te puedes sentir bien, pero ya hay un déficit de tu función renal. Ya cuando son 30 o menos es cuando el cuerpo ya lo resiente y en ese momento es cuando tienes más síntomas francos de la enfermedad renal. Entonces, ¿por qué es importante la función renal? ¿Por qué es importante estar vigilando todo este tipo de partes que hace el riñón? Porque cuando ya llegas realmente al nefrólogo, muchas veces ya está demasiado avanzada tu enfermedad. Entonces, no nada más hay que quedarse con la idea de que, tiro agua, orino y estoy bien. Mis riñones están íntegros. No, las otras 6 funciones pueden estar alteradas de manera importante y no te has dado cuenta todavía hasta que el médico haga estudios de sangre y de orina. Ahora, ¿una persona puede vivir con un solo riñón? Sí, claro. Todas las personas, todos los seres humanos o los seres vivos que tienen órganos pares, pueden vivir con uno solo de ellos. Entonces, en este caso tenemos 2 riñones. Para nosotros los nefrólogos, el funcionamiento renal es el 100%, la función renal, 50% el izquierdo, 50% el derecho. Te quitan uno por un tumor, te quitan el derecho. ¿Puedes vivir con el izquierdo completamente? Sí, perfecto. Claro, hay otros factores que debes manejar alrededor. Alimentación, si tienes otras enfermedades hay que controlarlas bien, o si eres una persona sana, tratar de mantener lo más sano posible para que tengas ese 50% intacto. Porque si no, aún así también irá perdiendo funcionalidad ese 50%. Perfecto. Ahora, ¿qué factores, tanto estilo de vida, alimentación o medicamentos o enfermedades pueden alterar nuestra función renal? Qué bueno que lo preguntas, porque como platicamos previamente, muchas de las enfermedades que atañen o que aquejan a nuestra población, y más la latina, lastiman al riñón. La hipertensión la hipertensión se origina en el riñón, pero a la vez también origina el ciclo vicioso de dañar más al riñón si no la controlamos. La diabetes, aunque se origina por otros motivos, principalmente por la grasa abdominal, por lo que llamamos la grasa visceral, pero al final también daña al riñón si no controlamos la glucosa o el azúcar. El tabaquismo origina placas de colesterol en las arterias renales y eso puede originar disminución del flujo hacia los riñones y modifica su función. La obesidad propiamente que tenemos en la población latina por sí solo está bien reconocido a nivel de estudios internacionales de que la obesidad daña los riñones. Entonces, en un momento dado de la vida de una persona con sobrepeso u obesidad, sus riñones se van a ver disminuidos en funcionamiento. Sí, entonces es otro factor. El uso de analgésicos, diclofenaco, sulindaco, naproxeno, ketorolaco, todos esos que utilizamos día a día para el dolor de cabeza, el dolor de la pierna, si lo tomas de manera recurrente, frecuente, puede originar daños renales.
lo más visible de manera inicial es tal vez que te lastime el estómago, gastritis por estar tomando demasiado analgésico, pero en un mediano a largo plazo puede alterar y disminuir la función renal, sí, muy importante. Te diría que serían las principales afecciones que pueden dañar al riñón o las que más vemos en el día a día de la consulta del nefrólogo. Ya que me habló de la presión arterial, o sea, la presión cuando sube o una persona hipertensa, ¿siempre va a sufrir de los riñones o en el momento que controlamos la presión ahí los riñones logran controlarse? Bueno, mira, la hipertensión es una enfermedad sistémica, tiene múltiples factores. Si fumas, si tienes más peso, si comes mucha grasa, si no haces ejercicio, todos esos factores originan cambios a nivel de los vasos sanguíneos, de las arterias. Y por consiguiente originan un daño en el riñón y se altera un mecanismo de retención de líquidos y retención de sal, ¿sí? Entonces el riñón empieza a retener más sal, retiene más agua, se aumentan los volúmenes de agua a nivel corporal y se aumenta la presión arterial. Ese es de una manera muy, muy sencilla el origen de la hipertensión. Pero si no controlas la hipertensión modificando esos factores que ya hablamos y agregado un medicamento, algún antihipertensivo, dependiendo de la decisión de las guías clínicas que utilices, se va a empeorar, se va a sentir más agredido el riñón y se va a ir empeorando, se va a ir disminuyendo la función de filtrado del riñón. Okay. Y por consiguiente, esa hipertensión se va a hacer mucho más difícil de controlar, va a tener que sumar más y más medicamentos. Es decir, tú no te quitas el tabaco, no te pones a hacer ejercicio, sigues comiendo carnes grasosas, todo lo que nos gusta y rico de la vida, te vas a complicar más tu hipertensión. Y el médico de un medicamento te va a sumar 2, 3, 4. Pero aún así, tu riñón va a ir perdiendo funcionamiento. Entonces, no nada más es dar tratamiento médico, sino también es un cambio en el estilo de vida del paciente para que esto vaya aunado y pueda controlarse la hipertensión y no origine daños serios y definitivos en el riñón. También me habló de la diabetes y el riñón. ¿Me puede hablar un poquito más de cómo afecta su desempeño? Claro. Bueno, mira, a nivel mundial, no es nada más en Latinoamérica, no es en México, no es en Sudamérica o en cualquier parte de habla hispana. A nivel mundial, la primera causa de estar con terapia de sustitución renal, es decir, hemodiálisis o diálisis, es la diabetes. Entonces, con esto te hablo que tienes una gran población a nivel mundial que está cursando de diabetes más insuficiencia renal o enfermedad renal crónica. Okay. Entonces, ¿cómo disminuimos los pacientes en terapia de sustitución renal? Si lo ves en pura enfermedad, sería controlar la diabetes. Pero claro, la diabetes a su vez tiene otros factores que la desarrollan: alimentación, estilo de vida, tabaco, ¿sí? Entonces, para poder modificar la enfermedad renal que causa la diabetes como complicación, tienen que hacerse muchos cambios en el estilo de vida del paciente, no nada más farmacológico. Pero entonces sigue siendo de gran importancia la diabetes para nosotros los nefrólogos y para los médicos en general. ¿Por qué? Porque sus complicaciones son muy caras. Okay. No solo le pega al riñón, le pega al corazón, le pega a los ojos, le pega a la circulación. Entonces ahí ves al paciente con diálisis, con infartado del corazón o infartado al cerebro, perdió la visión, perdió una pierna porque la tuvieron que amputar. Entonces es una enfermedad muy, muy cara que debemos darle importancia en cuanto a su tratamiento y en este caso a lo que atañe al nefrólogo, darle importancia desde el inicio que se diagnosticó a un buen control para evitar que haya complicaciones tempranas en el riñón. Ahora, tenemos 2 años en una pandemia con un virus que nos tomó a todos por sorpresa y que claro, creo que ha afectado a nuestra salud en diferentes formas. Primero fue el pulmonar, que fue el primero que se demostró
pero quiero saber si el COVID también afecta en un corto, mediano o largo plazo nuestros riñones. Mira, qué bueno que lo preguntas. Con la actual situación, como decías, del COVID, el riñón se ve afectado más como consecuencia del proceso inflamatorio sistémico. Es decir, se relaciona más el daño renal por COVID en los procesos pulmonares. Si hablamos qué pasa en el COVID cuando hay un involucro pulmonar, se liberan muchas sustancias inflamatorias que no nada más dañan al pulmón, dañan también al riñón. Entonces se presenta lo que se llama una lesión renal aguda, que puede terminar el paciente en terapia de sustitución aguda, es decir, en diálisis aguda, para poder sustituir la función del riñón. Muchos de esos pacientes recobran la función renal, pero el problema es de que antes hayan recuperado toda su salud, ¿ok? Desgraciadamente, muchos de los pacientes que están con COVID, que están en terapia intensiva, que están con un tubo en la garganta, son los que desarrollan enfermedad renal. Entonces, no te puedo hablar de que la enfermedad renal secundaria COVID se quite fácilmente porque depende de que el resto de los órganos respondan. Okay. Ahora, sí tenemos un grupo de pacientes que hemos logrado ver que desarrollan glomerulopatías. Sí, ¿qué significa esto? Que dañe nada más al riñón. Sí, es un grupo menor. Okay. Así como se han presentado casos de pacientes con gastroenteritis nada más y sin involucro pulmonar, o que involucro cardíaco sin involucro pulmonar, también hay un grupo que desarrollan glomerulopatías y otros que se llama tubulopatías. Ya es irnos a una cosa muy profunda a nivel celular, pero origina cambios en tirar toxinas, en tirar electrolitos, y puede llegar a perderse la función renal en su totalidad, sí. Entonces, al final, muchos de estos pacientes llegan con síntomas de COVID generales, fiebre, malestar general, pero se les agrega edema de piernas o hinchazón de piernas, o hipertensos y no eran hipertensos. Al final, estos pacientes llegan con el nefrólogo referidos por el médico de primer contacto que está viendo COVID, y al ver laboratorios, al explorar al paciente, ve que hay un involucro renal y nos piden interconsulta. No es común que llegue a la consulta únicamente pensando que el COVID me pegó al riñón, sino es más bien una consecuencia o un hallazgo a la hora que evalúan al paciente de COVID. ¿Qué señales debemos de tomar en cuenta nosotros los pacientes que nos debe llamar la atención o estar en alerta y decir, tengo que ir al nefrólogo? Bueno, mira, primero, si eres hipertenso, debes visitar al nefrólogo. ¿Okay? Como platicamos mucho, el mecanismo de la hipertensión es originado en el riñón. 2, si se te inflaman las piernas, edema, hinchazón, es parte también de que o puede haber involucro en los vasos sanguíneos de las piernas, pero principalmente es por involucro de los riñones. Okay. Si ves espuma de manera frecuente e importante al orinar, también hay que descartar que haya presencia de proteínas. Okay. Los riñones normalmente no tiran proteínas. ¿Por qué? Porque son tan selectivos que dicen esto sí, esto no, y dentro de las cosas que no se tiran son proteínas. Pero cuando tú ves espuma en la orina, es porque se está tirando proteínas. Es como cuando bates un clara de huevo, que son proteínas, sale espuma. Exacto. Es lo mismo cuando hay la orina está espumosa, es porque hay proteínas. Al final se tiene que evaluar, se tienen que hacer estudios con la orina y descartamos si esto es proteínas o es algún otro factor que está haciendo que se vuelva espumosa la orina. Pero al final es algo que debe evaluarse. Un paciente diabético que no tenga un buen control de su diabetes tiene que por lo menos visitar a un nefrólogo después de 5 o 6 años de evolución de la enfermedad, porque ya empiezan a presentarse alteraciones a nivel renal. Claro, si antes de ese tiempo tu médico de cabecera, tu primer contacto te indica que necesita la valoración por el nefrólogo, adelante. Pero normalmente entre 5 y 10 años después de haberse hecho el diagnóstico de la diabetes, y si no llevas un buen control, se van a encontrar complicaciones renales. Ok, ahora para terminar,
quiero hablar con usted de toda esta transformación digital que hemos tenido a lo largo de los últimos años, que cada vez es mayor y cada vez nos obliga a tener más presencia en Internet. ¿Esto cómo ha favorecido a usted como personal de la salud? Bueno, mira, tenemos que acostumbrarnos a la tecnología. Y parte de acostumbrarse a la tecnología es de que tenemos que entender que nuestros pacientes cada vez están más interesados en saber quién es su médico. Entonces, parte de las redes es tener que mostrar tu formación, dónde fue, tu experiencia de formación, los cursos que tomas, tus certificaciones, porque al final el paciente quiere que alguien capacitado, que alguien con conocimientos lo esté atendiendo y se sienta tranquilo. Entonces, al final en las redes o en los medios de comunicación electrónicos tienes que mostrar y respaldar quién eres. Por otro lado, claro, comentábamos hace rato sobre las consultas online. En algunas especialidades son válidas las consultas online, otras no. En nuestro caso, los nefrólogos somos muy de tocar, de ver la inflamación de tus piernas, tomarte la presión, escuchar los pulmones si no tienes líquido en los pulmones. Entonces, para ciertas cosas, a lo mejor de seguimiento que ya conoces a tu paciente, le puedes dar una consulta online, pero un paciente de primer contacto, por lo menos en nefrología es necesario estar presencial. Entonces, sí, podemos hacer que el paciente nos haga la solicitud de la consulta por las redes, por los programas de citas médicas, pero al final creo que el contacto médico-paciente es muy importante, claro, con las restricciones y con las medidas de higiene que está requiriendo la actualidad. La actualidad, exacto. Bueno, doctor, muchas gracias por esta plática que estuvo súper interesante, aprendí muchísimo. Les agradezco a ustedes. Aquí les voy a dejar su link de su tarjeta digital para que puedan entrar y visualizar toda la información del doctor y saber dónde está su consultorio y conocer un poco más del doctor Miguel Ángel. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.